Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos de este año a su programa Quiero Vivir. Ahora sí, ya entrando en trabajo completo. Ahora sí, con todo lo que tenemos para este año que viene. A su programa Quiero Vivir. Antes que nada, recuérdate, hay que darle siempre gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Es así que te doy la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Aquí no hay nada de corrupciones ni nada por abajo del agua que le pagamos o nos pagan, nada. Aquí cada uno de nosotros viene porque es tan rico poder explicar y dar lo que conocemos para que ustedes aprendan y tengan una visión más completa de la medicina, como no tienen una idea. Hoy tenemos un programón del tamaño del mundo, tenemos un gran invitado, él es el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo, con este tema tan interesante que es el de la presión arterial alta. Bienvenido, gracias por estar aquí, mi buen amigo. Gracias, Gilberto. Y bueno, pero también hoy es día de... La información más novedosa en el mundo de la medicina la encuentras aquí. Avances médicos. Les tengo dos notas. Una nota de lo que es capaz el ser humano de hacer ahora con tanto adelanto tecnológico, tanto conocimiento anatómico, tanta habilidad quirúrgica que en un momento dado podemos tener los cirujanos y lógicamente todo el equipo multidisciplinario tecnológico de médicos que apoyan para que pueda llevarse a cabo esto. Es una combinación pero muy íntima entre médicos que van a controlar y van a cuidar y cirujanos que van a aplicar todas sus habilidades para poder llevar a cabo esto. Esta es una nota que nos llega desde China. Así es, médicos en un hospital del centro de China lograron hasta este momento salvar la mano de un joven que se cortó la extremidad mientras estaba trabajando en una máquina en un taller. Y lo único que lograron, dada la severidad de la lesión que tenía en el brazo, fíjense bien, la lesión la tenía en su brazo y quedó hecho pedazos el brazo. Mientras ven cómo reconstruir el resto del brazo, para salvarle la mano, lo que hicieron fue injertarle en el pie. Y ahí aprovecharon todo lo que es la arteria y la vena para el retorno venoso. Hasta este momento tiene garantizada la circulación sanguínea de su mano y lógicamente se salvó la mano. La foto es muy impresionante porque, bueno, se ve el pie y a un ladito se ve la mano, como que dices, ¿qué hace la mano ahí? Pero finalmente son los recursos imaginativos que puede llegar a tener un cirujano ante el problemón que se enfrentó a la hora de ver destruido todo el antebrazo. Y entonces dices, bueno, ¿cómo le hago para salvarle la mano que sí se salvó? Mientras vemos qué hacemos para salvar toda la extremidad completa. Impresionante nota, la verdad. Pues felicidades para los doctores, ojalá que salga todo tal como lo tienen planeado. Y la segunda nota, que nos la va a comentar ahorita mi buen amigo, el doctor Narciso de la Torre, que de hecho, él me trajo esta nota. Recuerdan que uno de los maratones más famosos del mundo es el maratón de Boston. Es uno de los más famosos, es de los más viejos que hay a nivel mundial. Bueno, pues su director, Dave McGillivray, que es ahora sí como culminar una carrera de maratonista. Es un hombre que lógicamente ha estado corriendo maratones como no tienen una idea en toda su vida. De hecho, el del año pasado él lo corrió y dicen que una vez que hizo esto, que cruzó la línea, pues ahora sí que todavía le corrió a lo que fue el hospital Johns Hopkins. Déjenme les digo que él es triatlonista, maratonista, corredor. Bueno, ¿qué no? ¿Y qué creen? Pues infartado, casi a punto de infartarse. No se alcanzó a infartar, le alcanzaron a hacer los estudios a través de una coronariografía y a través de una tomografía computada
fue un angiograma computado tomográfico, fue que se dieron cuenta de que estaban afectadas, y no poquito, una de las arterias 70% y las otras entre 40 y 50%. Esto nos demuestra que tu estilo de vida, tu herencia, y no nada más, es que yo corro mucho, yo hago mucho ejercicio, es una vacuna de que tú no tengas una enfermedad coronaria. Bueno, definitivamente no hay una vacuna 100% efectiva. Y de seguro que si este hombre no hubiera hecho ejercicio, el infarto le hubiera dado quizás a edad menor y quizás no hubiera tenido chance de entrar al hospital. De manera que el ejercicio siempre será benéfico, pero definitivamente no podemos contra algo que se llama genética. Sin embargo, tenemos forma de disminuir los efectos de la genética, que esto es con un estilo de vida sano. La gente muchas veces pone de ejemplo que alguna persona dice, mi abuelo fumó y murió a los 90 años. Sí, pero esto es como conocer a un amigo que jugó a la ruleta rusa y no le pasó nada, no por eso lo voy a hacer yo también. De manera que aunque no hay una vacuna, el ejercicio sí minimiza los efectos de la aterosclerosis y hace que se presente a edades más tardías y que sus consecuencias no sean tan severas. Y por el otro lado, tú como cardiólogo, no te autodiagnostiques, no te autovalores, no te autoveas cómo estás por dentro, ve con un especialista. No, en este caso un cardiólogo para que te haga un check-up, vea tus antecedentes familiares, vea si no tienes el tema que vamos a tener hoy, que es el asesino silencioso, claro, que es la hipertensión arterial, para que puedas tener una buena vida. No, definitivamente. Son muy ilustrativos los casos de deportistas enfermos del corazón, pero... Y este fue un caso en donde no murió. Sí. O sea, qué padrísimo que, imagínense, además de que qué quemadón, ¿no? O sea, el director del maratón de Boston corriendo calle infartado sin haberse dado cuenta. Vámonos al bisturizazo 31-22-11-90, 36-47-18-83. ¡Vámonos! Parece esta música riquísima, ¿no? Hoy que es día de los Reyes Magos, hoy es día de la enfermera, leía parte de la historia de por qué se festeja aquí en México. En el mundo se festeja como el 20 y tantos de abril, por ahí no me acuerdo, ahorita les voy a averiguar la fecha, pero aquí en México se festeja el día de la enfermera el 6 de mayo, y yo no sabía bien por qué. De enero. Perdón, el 6 de enero. Ya estoy en mayo. No, ya quiero que corra. Fíjense bien, la realidad de este festejo es de que no sé qué doctor lo instauró, pero él decía que la enfermera era como el regalo de los Reyes Magos, de la importancia que le dio, porque en México no se festeja tanto lo que es la venida del Niñito Dios, como se festeja la venida de los Reyes Magos, que son los que traen los regalos. Y en esta forma, él decidió proponer y se aprobó que el día 6 de enero fuera el día de la enfermera. Y finalmente, bueno, pues hay una confusión porque nada más aquí en México es el 6 de enero, pero en el resto del mundo, ahorita les averiguo qué fecha es el resto del mundo. Pero qué bonito, qué padre, ¿no? Digo, finalmente la enfermera es la compañera del médico y claro, la compañera del paciente, es la que ve por el paciente para que tenga una recuperación total. Yo siempre les he dicho que nosotros como médicos llegamos, dejamos indicaciones, orientamos, decimos, pero nos vamos. Y quien se queda a cargo de los pacientes es la enfermera. Y cada día se ha ido profesionalizando más y más y más todo lo que es la carrera de enfermería. Ahora lo que vale es homologar de acuerdo a su nivel de estudios, porque no es justo que se le quiera tratar como si fuera un oficio, cuando ya ahorita hay maestras en enfermería, hay doctoras en enfermería, está a punto de instaurarse el doctorado y la maestría en enfermería. Es decir, tienen el mismo nivel académico que cualquier otra profesión, pero les quieren seguir pagando como si fueran carreras técnicas y eso no se vale. Se tiene que homologar ahora sí, lo que perciben económicamente todas nuestras compañeras enfermeras.
No sé si quieres comentar algo acerca, por ejemplo, el nivel de especialidad que requiere en tu carrera una enfermera en hemodinamia cuando estás haciendo los stent y las dilataciones de las coronarias. Es traumático, es un muchísimo conocimiento. No, de hecho, una enfermera entrenada es insustituible. Cuando te falta por alguna razón una enfermera calificada de ese tipo, prefieres diferir el procedimiento porque son cosas que no se pueden hacer con alguien que no tiene la preparación. De manera que la enfermería, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es una profesión de alto grado de capacidad, de alto grado de especialización, y hemos sido como sociedad injustos con ellas, definitivamente. Yo creo que ese es uno de los propósitos que, si ya se está festejando en este 2014, debería de hacerse más y más presión a nivel gubernamental, a nivel de diputados que, híjole, la verdad han dejado mucho que desear, pero ojalá que pongan un punto ahí para verdaderamente obligar que se dé ese lugar que requieren nuestras compañeras enfermeras. Y bueno, pues a lo que vamos, que es el tema de la hipertensión arterial. Tenemos a nuestro invitado, él es el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo, y oyeron que dije algo cuando estábamos hablando de lo del señor del rey de Boston, el gerente, que corría y corría y corría y finalmente estuvo a punto de infartarse, que hablábamos de un padecimiento que es silencioso, que le llaman el asesino silencioso, en cuanto a cardiología, que es la presión arterial alta. Este es nuestro tema. A ver, platícame, ¿es correcto? ¿Estoy exagerando? ¿O duele? ¿Te va a dar chorrillo cuando tengas la presión alta? ¿Te va a dar dolor de cabeza? A ver, platícanos. Bueno, definitivamente la presión arterial alta es un padecimiento que es responsable de gran parte de la mortalidad innecesaria que tenemos en el mundo y en nuestro país. La hipertensión arterial por sí misma no produce síntomas. Y esto es una situación con la que hay que luchar frecuentemente, ya que existen muchos mitos urbanos. El paciente lo relaciona muchas veces al dolor de cabeza y muchas veces es cuando decide tomarse la presión y descubre que es hipertenso y establece una relación causal. Dice, tengo la presión alta, me duele la cabeza, luego la presión alta es la causante de mi dolor de cabeza. Y eso en el 99% de los casos no es así. A las personas les duele la cabeza porque les tiene que doler, porque tengan fatiga crónica, por estrés tensional, por una sinusitis, por etcétera, etcétera. Y la presión arterial es independiente. Existen casos de hipertensiones muy severas que pueden provocar una hemorragia cerebral, pero son casos catastróficos, no es lo habitual. De manera que la hipertensión efectivamente es silenciosa. No hay manera de saber si se es hipertenso si no se toma la presión. Y de ahí vienen varios mitos, el decir yo siento cuando me sube la presión. La verdad es que es imposible saber que te sube la presión con solo sentirlo, sino que hay que tomarla y estar consciente de que por cada milímetro de mercurio más que tenemos arriba del 140-90, pues son años menos de vida. Y cuando decimos años menos de vida, generalmente las personas lo relacionan con, pues me he de morir, pero muchas veces quedan inválidos, quedan minusválidos, quedan, vivos, pero ya lesionados, ¿no? Claro, la hipertensión arterial es el principal causante de accidente vascular cerebral, esto es lo que la gente llama embolias, o embolios que le llama la gente, hemorragias cerebrales, insuficiencia cardíaca, insuficiencia del riñón, aneurismas o chipotes en la aorta. No todos van a ser necesariamente mortales y muchos sí te van a causar una incapacidad muy dolorosa en los últimos años de tu vida. A ver, Narciso, primero, yo recuerdo los tiempos antiguos en donde, los tiempos de las grandes guerras, los romanos y todos que sabían que si te daban en una arteria venía el chorrerío de sangre, claro, y se morían. Creían que la vida fluía a través de la sangre. ¿Cómo es que el ser humano se da cuenta, primero, de que la circulación sanguínea es un circuito? 1. 2. ¿Cómo se da cuenta de que la elevación de o más bien, medir la presión arterial para después, en base a esa lectura, poder determinar una relación causa-efecto de que tú tienes la presión alta y esto puede darte la muerte? Claro. Efectivamente, la sangre ha sido sinónimo de vida desde el principio de la humanidad.
Sin embargo, no siempre se tuvo la conciencia de que esta sangre era un circuito cerrado dentro del organismo. Se creía que eran como humores, y de hecho hubo una teoría del humor sanguíneo, flemático, melancólico y otros así. Galeno incluso desconocía, Galeno fue el rey del emperador Marco Aurelio, estamos hablando alrededor del año 100 después de Cristo, y él pensaba que había unos poros en el corazón y que ahí la sangre se mezclaban, porque él no hizo disecciones en humanos, o sea, en cerdos, y bueno, no tuvo todavía la capacidad ni la tecnología para descubrir que la sangre era, o la circulación era un circuito cerrado. Andrés Vesalio, y eso ya estábamos hablando en Italia, y estábamos hablando ya en el Renacimiento, ya descubre las conexiones arteriovenosas, y después Stephen Hale, es un reverendo inglés, se le ocurre picarle la arteria carótida a un caballo y conectarlo a un tubo de cristal. Y él ve hasta dónde sube la columna de cristal y que ésta pulsaba. De manera que ahí fue la primera toma de presión arterial. Una presión directa por una aguja en el cuello del caballo y midiendo hasta dónde subía la presión. Fue ahí cuando ya con William Harvey, también en Inglaterra, se descubre que pues el corazón es una bomba impelente y que es un circuito totalmente cerrado. ¿Qué les parece interesante? Pero tenemos que irnos a un vistorizazo. 31 22 11 90 36 47 18 83. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. ¿Están escuchando esta música? Riquísima, ¿verdad? Bueno, pues es de... Ahí les va. Es el preludio de la suite para cello número 1 de Johann Sebastian Bach. Y quien interpreta es mi compañero, el doctor Narciso de la Torre. Muchas felicidades. Gracias, tocas sí, hermosísimo la guitarra. Orden, claro. Acércate al micrófono porque no se oye. Sí. A ver, bueno, pues primero felicidades de la música, Gracias, que la interpretas en una forma maravillosa. Nos trajo de regalo unos CD, los cuales los vamos a regalar el miércoles para que se pongan truchas. El viernes vamos a regalar una taza que traje con mucho, mucho cariño. No traía mucho espacio, pero traje una taza esta la compré, no sé si en Washington o en Nueva York, pero es una taza hermosísima, la cual la vamos a regalar el viernes para que se pongan truchas. Y bueno, nosotros seguimos con este tema de lo que es la presión arterial alta, de lo que es la hipertensión. Y bueno, estábamos con el reverendo señor, sí, ¿no? Stephen Hale, que fue el que le tomó por primera vez la presión a un caballo por ahí 1650, 1670. Y ya posteriormente los mismos ingleses fueron haciendo estudios. El doctor William Harvey descubre pues las bases de la fisiología moderna del corazón. Y posteriormente ya la medicina fue siendo un poquito menos, ¿cómo puedo decir? Menos misteriosa y más basada ya en hallazgos anatómicos reales. Sin embargo, no se sabía no se descubrió la hipertensión arterial sino hasta finales del siglo XIX. Existen los registros, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde se registran sus presiones arteriales y tiene presiones hasta arriba de 200 y no hacían nada. Tenía su médico, se sabían tomar la presión ya, pero no había todavía un medicamento ni se entendía la fisiología. Ni había una relación que dijera, bueno, si tienes la presión elevada, tu riesgo de morir es esto, o sea, ¿puedes tener graves complicaciones? No, se sabía que había hipertensión maligna, pero no había mucho que hacer. Lo más que se hacía era diuréticos mercuriales. O sea, hacerlos orinar. Hacerlos orinar mucho. De hecho, se tiene el registro de presión, la mayor presión que tuvo fue durante la invasión a Normandía. Y el presidente muere meses después, ¿no? Actualmente, pues se ha sabido, y gracias a las compañías de seguros, que la hipertensión efectivamente es un padecimiento que acorta la vida
y que es un continuo, esto es, el que tiene 150-100 tiene mayor probabilidad de morir que el que tiene 140-90, y el que tiene 140-90 tiene mayor probabilidad que el que tiene 130-80, y el que tiene 130-80 tiene mayor probabilidad que el de 120-80. De manera que esto es un continuo, no hay una cifra arbitraria entre la normalidad y la anormalidad. La cifra que se ha elegido es un tanto arbitraria, y ahorita porque tenemos que tener una referencia, y se habla del 140 y del 90. Y esto ha sido en base a estudios epidemiológicos patrocinados, muchos de ellos por compañías de seguros y otros por el gobierno de los Estados Unidos, donde se ha visto que a partir de esa cifra se empina un poco más la curva de mortalidad. De manera que hay gente que, ¿cómo se puede decir?, menosprecia esta situación, diciendo, la tengo poquito alta. Poquito alta, pues poquitos años se te van a reducir a tu vida. Lo que pasa que ya cuando estás en la última recta sí quisieras por lo menos ver casar a tus nietos, o ya quisieras vivir un poquito más, ¿no? La cuestión es que la hipertensión arterial es un padecimiento que es en la actualidad fácilmente atendible, no se cura, pero si la controlas puedes vivir como si no la tuvieras. Y desgraciadamente nuestro sector salud le da poca atención, porque es un padecimiento tan prevalente, tan frecuente, que no le alcanza el presupuesto o no quiere que le alcance para ello, y se dedican mejor a combatir el dengue y a hablar del SIDA y de otras cosas un poco más espectaculares. Prefieren patrocinar un trasplante cardíaco donde le resuelven el problema a un cristiano que va a vivir un año más y con muchas limitaciones, a que haya los medicamentos necesarios en el sector salud para tener a los pacientes abajo de ese 140-90, donde pueden reducir muchísimo la mortalidad y la incapacidad. De manera que ahí se hace como que se trata. Las dosis que se dan de medicamentos en la mayoría de los hospitales del sector salud son realmente ridículas y no resuelven el problema. De manera que yo sí invito a la población a que se tome la presión y a que no se quede contenta con tenerla poquito alta, sino que llegue a la meta para poder obtener el beneficio. Si no, ni se beneficia y solamente pierde un poco de su dinero y de su tiempo. Y algo muy importante, y está resumido en esta pregunta que nos hace Consuelo Torres, porque esto es algo muy común, más de lo que se imaginan, en donde el paciente está tomando sus medicamentos y dice, pues yo no siento nada. Entonces nos pregunta, Consuelo te pregunta, me recetaron enalapril para la presión alta, pero yo no siento nada. ¿Qué opina? ¿Qué me sugiere? ¿La sigo tomando? ¿No la tomo? Debe tomar el medicamento que le prescribe su médico. Enalapril es un buen medicamento para ciertos casos de hipertensión, pero sí debe estar dentro de la meta. ¿Y cuál es esa meta? A grandes rasgos decíamos, si ella se la toma en su domicilio con una técnica adecuada, esto es, después de 5 minutos de estar sentada, con el brazo apoyado, sin haber tomado café ni bebidas alcohólicas 1 hora antes, si la tiene menos de 135, la de arriba, y menos de 85, está bien controlada. No importa si siente o no siente, la presión no la va a sentir, a menos que se espere uno hasta que te dé un infarto dentro de 5 o 10 años, entonces ya vas a sentir, que entonces sería el total fracaso de la medicina. Entonces, sienta o no sienta, debe tomarlo, pero sí debe estar al pendiente de llegar a metas. 135-85 para abajo en su casa y 140-90 para abajo en el consultorio. Ahora, esto es bien importante, que esto se cura o no se cura, porque luego dicen los pacientes, me checo la presión, ya la traigo bien, ¿para qué tomo la medicina? Sí, eso es bien común. No se cura. Normalmente cuando hacemos ya el diagnóstico de hipertensión en un paciente, que es cuando ya tuvo más de 3 tomas por arriba del 140-90 en 2 semanas seguidas, o más del 25% de tomas hipertensivas en un monitoreo ambulatorio de 24 horas, si hacemos el diagnóstico, es difícil ya que el paciente regrese por sí mismo. Podrá remitir en algunas épocas, pero es mejor que el paciente tome el medicamento a diario. Y esto de quitarle el medicamento a alguien porque está controlado es como quitarle a alguien el suéter porque ya no tiene frío. Y digo, pero si se lo quitas, o sea, claro. Sí, o sea, lo cobijas y, ay, ¿cómo estás? Muy a gusto. Entonces ya le quitas la cobija, pues para que vuelva a tener frío. Y esto a veces lo propicia algún médico con poco criterio o a veces los mismos pacientes. Ya tengo el colesterol normal, suspendo todos los medicamentos. Oye, pues tanto trabajo que nos costó controlártelo para que lo suspendas, ¿no? O también la presión arterial, ¿no? Entonces se renuncia al beneficio si suspendes un medicamento solo porque gracias al medicamento estás bien.
Ahora, el hecho de tener controlada tu presión arterial es vacuna de que no tengas otras cosas como por ejemplo el colesterol elevado, el estrés, que tengas otras cosas. No, el infarto del miocardio, que es la principal causa de muerte en nuestro país, no es el dengue ni la diarrea, son las enfermedades cardiovasculares. El infarto del miocardio y las enfermedades cardiovasculares te dan por la confluencia de varios factores de riesgo, te llega por varios lados. Uno es la hipertensión, otro es el colesterol elevado, otro es la diabetes mellitus, otro el sobrepeso, otro el tabaquismo, otro el sedentarismo y la genética. Contra esa no podemos, pero sí podemos disminuir el impacto de los otros factores sobre esa genética. Y esto es como tener una lancha con muchos agujeros. Y vas al médico, te controla la presión, pero nomás te tapa un agujero, la lancha se te va a hundir si no tapas todos. Y es la tendencia actual de los chequeos médicos o de la consulta cardiológica, atender todos los factores de riesgo. Entonces llega el paciente con uno, a mí contróleme la presión. No, yo te voy a tratar de evitar que tengas un infarto, no solo controlarte no nomás la presión. Vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Regresando les platico lo que la anécdota que me platicó mi amigo Guillermo Leyer de la muñeca Barbie divorciada. ¿Había usted oído hablar de la muñeca Barbie divorciada? ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Me da risa porque me platica Memo y me dice, una niña le dice a sus papás, yo quiero pedir la Barbie divorciada, yo quiero pedir la Barbie divorciada. Y entonces, nada que ver con la realidad, o sea, esto es un chiste. Y entonces que le dicen, pero ese modelo de Barbie no la conozco, ¿cuál es? Ay, mamá, la que se queda con todo. Nada que ver con la realidad, Yo creo que uno de los derechos básicos de una familia que se truncó, que se rompió ese lazo de unión entre los papás, debe de ser preservar en lo máximo la integridad de ambos padres, por un lado, y por el otro, garantizar el sustento de los hijos para que puedan llegar después del golpe sasasasasasazo que es un divorcio, llegar a buen término en su vida con una buena capacitación y todo para que puedan hacer frente de la vida. Y claro, ellos también tienen que aprender mucho acerca de lo que es un divorcio, que les tocó vivir, punto, ni modo, o sea, les tocó y tienen que superarlo y aprender a llevar eso. Pero bueno, nuestro tema, hipertensión arterial con un experto, el cardiólogo, el doctor Narciso de la Torre, que además toca la guitarra, hermosísimo, escuchen. ¿Desde cuándo tocas la guitarra, Narciso? Yo creo que en la primaria, por ahí en la sexta primaria, mi padre me regaló una mandolina y estuve en la estudiantina del Colegio Anáhuac Revolución. Y de ahí mi hermano mayor me quebró la mandolina porque le estaba haciendo ruido mientras estudiaba. Y luego mi hermana llevó una guitarra a la casa y con los grupos juveniles parroquiales empecé a tocar. Había un compañero que tocaba clásico y por imitación, hasta que ya cardiólogo pude tener un maestro ya avanzada la edad y pues me dediqué a lo clásico. Ah, qué padre, muchas felicidades. Sí. Otro de los grandes, ahora sí como mitos o malentendidos acerca de lo que es la hipertensión arterial, es que generalmente les da a los que están gorditos, a los que están obesos, a los que tienen mucha carga de trabajo y demás, y como que creen que estar tranquilo, delgado, pues ese es como vacuna, y ni siquiera van y se checan. Sí. Sí, es que la hipertensión no es un solo padecimiento, es la consecuencia de varios padecimientos o de varios factores. Es cierto que los obesos tendrán mayor probabilidad de tener hipertensión, eso es algo que no se puede negar. Sin embargo, el estar delgado no es una garantía, porque existen factores genéticos, existen hipertensiones que son debido a enfermedades del riñón, obstrucción de alguna arteria del riñón, tumoración de alguna
glándula, sobre todo las suprarrenales, obstrucción de la aorta o semiobstrucción de la aorta, algunos otros tipos de padecimientos endócrinos también pueden causar hipertensión. De manera que, aunque es cierto que el obeso tiene mayor probabilidad de ser hipertenso, el ser delgado no te exime de las otras causas posibles. Entonces, finalmente, es un padecimiento general. Es un padecimiento, claro, que afecta al 30% de la población adulta. Fíjense nada más que bárbaro. Carla Alcaraz, de 42 años, dice: estoy tomando enalapril con hidroclorotiazida, pero se me terminó la hidroclorotiazida. ¿Puedo seguir tomando nada más el enalapril? Y aquí vale la pena la vigilancia estrecha, o sea, no es de que se te acabó, o sea, es con lo que tienes controlado, ¿no? Claro, yo supongo que el médico que la está tratando sabe lo que le dio. Cuando uno decide asociar un diurético a un inhibidor de enzima convertidora, el enalapril es inhibidor de enzima convertidora y es un antihipertensivo. Generalmente es para hipertensiones leves a moderadas. Cuando no se controla, uno añade la hidroclorotiazida. Entonces, si tiene las dos cosas es porque no se controló con puro enalapril. Si va a tomar puro enalapril porque se le acabó la otra, pues le va a subir la presión un poco más. Habrá que ver qué nivel de control tiene. Esto es lo más importante, lo que decías. O sea, tienes frío, te pongo tu chaqueta, te pongo tu bufanda, sí, te pongo tus guantes. Ay, por cierto, ahora que estuve en los fríos de allá, que estábamos a 7 grados bajo cero promedio, yo mis orejas las protejo porque me duelen muchísimo con el frío. Entonces eran unas orejeras y me dice mi sobrina: ay tío, pareces Mickey Mouse. Y entonces me dice mi hermano, tú dile lo que acostumbramos decir: ande yo caliente, ríase la gente. Pues así estaba yo, ¿no? Entonces, hablando del frío, te pones la chaqueta, estás a gusto, te quita el frío, es como quitarte la chaqueta. Sí, claro, te estás congelando, te ponen un abrigo, ya estoy a gusto, ahora te lo quito. Pues ¿cómo pues? ¿No? Si no es un juego. De manera que si estás controlado la hipertensión, pues es absurdo quitarte el medicamento cuando lograste el control. Si ese es efectivamente lo que se quiere. Y a veces cuesta muchísimo lograr el control, ¿verdad? No, claro. De hecho, en la consulta de cardiología no tenemos prácticamente ningún paciente con un solo medicamento. La gran mayoría tienen su control con más de 3 medicamentos. Con 3 o más. Fíjense. Sí, con 3. O sea, para que pongan mucho cuidado en eso. La señora Asunción de la Colonia del Fresno, de 63 años, una persona de la tercera edad que toma picoctanomol, Tioptazol, Pioctonol, y se le sube y baja la presión, ¿qué debería de hacer? Bueno, en primer lugar, no estoy seguro qué medicamento es el que está tomando. Pioctanolol. Caray, no, propanolol ha de ser. Podrá ser propranolol. Le sube y le baja, como la bolita. Miren, habrá que ver qué tanto, si le sube más que le baja o le baja más que le sube y en qué condiciones le baja. Cuando hay una hipertensión así muy inestable, conviene hacer lo que llamamos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA, que es ponerle un brazalete que lo traiga 24 horas para poder sacar promedios. ¿Qué puede hacer? Yo creo que acudir con su médico y hacerse un monitoreo ambulatorio de presión arterial, un MAPA, para controlar su presión en base a promedios y porcentaje de cifras y no en base a cifras aisladas, porque entonces sí nos volvemos locos. Le baja, dale sal, le sube, quítale la sal. Entonces sí tenemos que vigilar más bien el promedio de 24 horas. Fíjense, esto es como en mi carrera, en mi especialidad, el síndrome de intestino irritable alternante. Sí. Diarrea, estreñimiento. Sí. Entonces, cuando tiene diarrea, pues dale para la diarrea. Cuando tiene estreñimiento, pues dale para el estreñimiento. Esto sería, ¿no? Pero acá es muy diferente, ¿no? El intestino, pues no pasa de que vayas al baño. Te dice Delia Charlotte, gracias por el dato de lo del paciente de la mano. Felicidades al doctor, toca padricísimo la guitarra. Espero ganarme el disco. Okay. Mi mami ama la guitarra y la verdad está muy padre que toque las clásicas. No soy tan amante de la guitarra, pero vaya que cuando la tocan muy bien, luce demasiado. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. También nos manda a saludar, bueno, la misma Salt Díaz, buenos días, Doc, buenos días. Y bueno, la Delia Charlotte que está con nosotros puesta en el chat.
Marisol, de 34 años. Mi esposo fuma de 15 a 20 cigarrillos al día. ¿Es bueno dejarlo de golpe? O sea, de golpe, aguamazos. No solo no es bueno. Creo que para efectos prácticos no hay otra forma. Punto. O sea, esto es como aquel que tiene un segundo frente y le promete a su mujer que ahí poco a poquito la va a ir dejando. Pues. O sea, esto es algo que o se hace o si no, está condenado al fracaso. Yo llevo 25 años de cardiólogo y esa reducción paulatina solo es temporal. El paciente fuma 15, luego le baja a 10 y a los 3-4 meses ya están 17. O sea, entonces debe dejarse de golpe. Claro que sí es bueno que se aconseje de un médico porque hay medicamentos que le pueden ayudar a reducir la ansiedad derivada de la falta de nicotina. Fíjate que ahorita me acordé de aquel que llega y lo ve el amigo fumando y luego le dice, oye, ¿que no habías entrado a una clínica para tratártelo del cigarro? Sí, dice, sí, no, dice, me quitaron las ganas de dejar de fumar. Y, no, pues ahora fumo con desgano, o sea, no me agrada. Sin ganas. Sí. Pero sigue fumando. Ahora fumo sin ganas. Así es, sí. El tiempo se nos fue encima, Sí. qué bárbaro. El tiempo se fue rapidísimo. Aún vive el doctor Ignacio López Alatorre, porque ya no lo he visto. No sé, habrá que averiguar, ahorita checamos. El tiempo se nos fue rapidísimo. Tu teléfono, Narciso, por favor. 31 21 19 20. 31 21 19 20. Muchas gracias y feliz año. Gracias a ti, feliz año a todos. El tiempo se nos fue rapidísimo. ¿Cómo se llama este muchacho? Arturo estuvo ahí en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, La Escultural, Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, no hay evidencia científica de que haga daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana, quédate con Mónica Ramírez y el día de mañana, infecciones de transmisión sexual. Que Dios te bendiga.